días, saludos a todas las personas que se encuentran en el mundo de la cibernética, vamos a llamarle, o los que se encuentran cada uno en los hogares, otros en la oficina, otros en el bus, en el carro, a través de las redes sociales, a través de YouTube, Facebook, Instagram, cada una de nuestras plataformas donde estamos llevando el mensaje de Dios para que nuestras vidas tengan un encuentro personal con el dador de la vida. Así que gracias y bienvenidos al canal Las Buenas Nuevas de Jesús, donde tú eres protagonista de esta historia. Hoy vamos a hablar sobre el tema de Timoteo. Sé que muchos de nosotros hemos escuchado mucho sobre la historia de Timoteo y donde hemos leído y hemos escuchado a través de las prédicas de distintas personas en los lugares que hayan podido estar o en prédicas, libros, donde Dios a través del apóstol Pablo le dice que aviva el fuego del don que hay en él. O sea, hay una enseñanza, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar, antes de llegar a esta palabra, sobre el término, sobre lo que Dios le está diciendo a Timoteo, es quién era Timoteo, de dónde viene Timoteo, quién eran sus padres y sus raíces. Podemos ver una gran enseñanza que yo sé que a cada uno de nosotros nos va a bendecir. Del lugar donde te encuentres, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia y el continente australiano. Gracias una vez más por apoyarnos y por el crecimiento del canal, que hemos venido creciendo y hemos venido expandiendo. De una manera u otra nos han venido escribiendo, agradeciendo para que sigamos subiendo las prédicas, enseñanzas. Este es un canal totalmente de cada uno de nosotros y eres parte de esta familia, Las Buenas Nuevas de Jesús. Así que vamos a hablar hoy sobre el tema, está en 2 de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 6. Y le dice de esta manera, ¿a través de quién? Del apóstol Pablo. Y dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, aquí analizamos y vemos el contexto de que el apóstol Pablo le dice, por lo cual, en otra Biblia, con otra versión, te habla claramente de que te aconsejo, o sea, te doy un consejo que avives. La palabra avivar, tremendo, ¿no? Esa palabra, ¿no? El fuego, el don de Dios que está en ti y que hoy está en cada uno de nosotros. Por la imposición del apóstol Pablo, que fue el apóstol Pablo, que había una imposición sobre la vida de Timoteo. Y en esto era lo que le quería explicar y llegar a este pasaje bíblico, lo tomamos como personal en nuestra vida. No sé, pero estoy más que seguro que estuvo un profeta, estuvo un maestro, un evangelista, un pastor, apóstol, que una vez en algún momento de tu historia o de tu vida, en el caminar en la estación o el bus de la vida, te han dicho esa palabra, que tienes un propósito, que tienes un llamado y que tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Y a esto hoy queremos hablar sobre ese tema, y sobre eso hoy vamos a hablar sobre la historia de Timoteo. Y a mí me dio mucha curiosidad, porque yo quería saber sobre la vida de Timoteo, quién era Timoteo, porque una cosa es cuando tú lees las escrituras en 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, y todos nos quedamos así como que extraordinarios de Timoteo, ¿no? Pero la historia detrás de quién era Timoteo y de dónde viene Timoteo y sus raíces, y por qué tuvo el privilegio de que hoy se pudiera hablar en este libro tan sagrado en el mundo entero sobre Timoteo. Lo tremendo de todo es que la vida de Timoteo, en la historia que yo pude lograr obtener y estudiar, era que en ese momento, antes de llegar a Efesios, ellos estaban en una población anterior, junto con su padre, en esta historia de Timoteo, ¿no? Donde va el apóstol Pablo, misionero de la palabra, a expandir, a llevar un mensaje de esperanza en dicha nación. En eso se encuentra a la mamá, de este caso de Timoteo, que era judía, piadosa del cristianismo, o sea, que seguía el cristianismo a pesar de que era judía, y esto había llegado a oídos del apóstol Pablo, y en este caso el padre era griego, o sea, dos raíces muy diferentes. Era el padre griego, la mamá era judía, pero hay algo que había impactado la vida del apóstol Pablo para poner la vida a Timoteo. Y esto me llamó a mí mucho la atención, y yo sé que a ti también te llamará mucho la atención. La obediencia, la integridad de Timoteo. Tenía una reputación muy grande en el pueblo de dicho lugar de donde se conoció el apóstol Pablo con Timoteo, a través de la mamá. O sea, aquí analizamos el contexto, lo importante de una
una madre que marca la vida de sus hijos, y en este caso sus padres, para que sus hijos tomen el ejemplo a seguir. Y ahí vemos cómo una descendencia o cómo una generación puede ser marcada a la vida de un hijo a través de sus padres. En este caso la madre, siendo judía, se acercó al evangelio, habían escuchado sobre Jesús. La mujer, siendo judía, de muy buena reputación, el apóstol Pablo la conoce a su hijo, pone la mirada en este joven de 15 años. Anteriormente de esos 15 años, yo me imagino que Timoteo, a los 10 años de edad, tenía una reputación muy grande en el pueblo porque todo el mundo hablaba muy bien de él. Joven que me escucha, amigo que me escucha, baterista, guitarrista, todos esos amigos de la iglesia, incluso fuera de la iglesia, la reputación tuya vale mucho en el entorno donde tú estés. Tu reputación es tan importante, y vemos en la vida de este hombre, Timoteo, desde muy joven tuvo una reputación. ¿Qué tan grande está tu reputación hoy en los caminos del Señor? Tu reputación, tu caminar, tu estandar, tu cara a cara con el Señor. Es tan importante cuidar la reputación de nosotros dentro del evangelio, porque esto fue lo que ayudó a Timoteo a cubrir una escala sobre su ministerio, sobre su vida. Vemos que en este caso, ahí analizamos, vemos que el apóstol Pablo, cuando le envía a Timoteo que avivara el fuego, la actitud, la ansia, motivación de tú querer llevar la palabra de Dios, no la dejes que se apague, enciéndela donde quiera que tú estés. El que te llamó, ese que empezó la obra en ti, la va a perfeccionar. Pero vemos un ejemplar aquí, la obediencia y el carácter de Timoteo de dejarse moldear por Dios lo llevó a un nivel muy grande en su ministerio. Siendo de tan joven, con tan solo se estudian los análisis de entre 15 a 17 años, Dios lo estaba llamando al obispado. El primer obispo en ese momento en Efesios. En el llamado, que eso estaba hablando el apóstol Pablo. Si tú has estudiado bien esta parte, tú puedes agregar aquí sobre lo que es cuando el apóstol Pablo le dice ungimiento de las manos que había puesto el apóstol Pablo. Me imagino que fue el día en que puso la mano y lo ungió en el nombre de Jesús. Inmediatamente ese día emprendió un ministerio, y eso le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo cuando estaban ya en Efesios. Es tremendo, ¿no? Es muy importante que nuestro caminar, y no estamos hablando de del viejo hombre, estamos hablando de que cuando Jesús llegó a tu vida, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y debemos marcar la diferencia para que tu vecino, para que tu amigo, para cada uno de tus personas que te rodean digan: María es tremenda persona, Josefina es tremenda persona, Scarlett es tremenda persona, Catherine es tremenda persona, Karina es tremenda persona, Julio es un hombre de Dios, César es un hombre de Dios, Anthony un ungido del Señor. Debemos cubrir y tener ese énfasis tan importante, porque eso es lo que te va a ti a impulsar en el ministerio. Eso es lo que va a hacer que tú crezcas en el ministerio. Y hijos que tienen sus padres y que tienen un poquito de diferencia, hijo, sé humilde, entiende el llamado de Dios, porque vemos a Timoteo que no traía problema a su mamá, sino que tenía buena reputación. E imagino que automáticamente por traer buena reputación a su mamá, le traía buena reputación a su padre y traía felicidad a su hogar. Hijo que estás allí, tú que realmente necesitas entender esta área, sé obediente con tus padres, porque ahí está también la bendición. Y es claro, tenemos que entender cuando Dios habla sobre el primer mandamiento con promesa, el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra sean alargados y haya bendiciones. Entonces analizamos en el contexto, es que más adelante en Efesios termina nuestro pastor Timoteo, pastor de la iglesia de Efesios, con tan solo temprana edad, y eso es lo que hoy en día también muchos hombres de Dios disputan y ponen como que una excepción de que para ser pastor o ser un ministro de Dios tú tienes que tener 42 años, 50 años, como en mi caso, que yo entregué mi vida a Jesús a los 21 años y me encontré con cantidades de muros, obstáculos que no dejaban que mis ministerios avanzaran, porque lo primero que decían: Julio es muy joven, Julio está muy chico, está muy pequeño, el caminar
mujer de Dios, hay que dejarlo que camine, hay que dejarlo que se desarrolle. No, no es así. Si era mi pastor o X pastor que está en ese momento en mi cobertura, lo primero que tenía que hacer era ungirme en el nombre de Jesús y saber que el que me llamó en mí iba a perfeccionar la obra. Y aquí estoy, 23 años después, siguiendo el evangelio, tomando las redes, llevando el mensaje a través del canal Las Buenas Nuevas de Jesús, como es la frase, adorando al Señor a través de la música, productor musical, audiovisual, de todo. ¿Ves? Y entonces así pude transferirle también de lo que Dios me dio a mi esposa, la cual hoy en día, bueno, subió unos títulos universitarios mayores que yo. Y sí, ahí estamos, sirviéndole al Señor. Y detrás de todo esto están ahora mis hijos, ayudándome en el trabajo, grabando y haciendo esto que sea realidad. Entonces, en esto yo creo que es muy importante una familia ministerial. Nuestros amigos, padres, de tus hijos, tú marca la diferencia de tu hijo. Tú marca la descendencia de tu hijo para darle un buen legado y un buen camino y que tu hijo marque la diferencia. Hijo, tú marcarías una buena diferencia para que tú marques el legado que tus padres te han dejado a través del llamado. Quiero explicarte que con solo 17 años Timoteo ya tenía un ministerio grandísimo, un ministerio ampliamente poderoso, nada más y nada menos llamado por el apóstol Pablo. Y en esto, cuando estudiamos sobre la relación entre el apóstol Pablo y Timoteo, el apóstol Pablo determina a Timoteo como que en este joven voy a depositar todo lo que Dios ha dado en mí, en este joven. Hoy, ¿cuántos pastores no están buscando jóvenes para depositar también en ti lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha determinado para con tu ministerio? Por eso también te digo a ti, pastor, no limites las cosas de Dios, no limites el llamado de Dios a través de un joven, porque un joven puede marcar la diferencia en generaciones por generaciones. No tienes que tener 60 años, 50 años para tú delegar y tener un llamado pastoral. Cuando vemos aquí las Santas Escrituras, cuando un joven es dedicado, entregado a la obra de Dios, no hay nada ni nadie que pueda separarlo del amor del Padre. Estudiando esta palabra vamos a hoy analizar, y lo bonito que es la historia de este hombre Timoteo, que nos preguntábamos, ¿quién era la madre de Timoteo? ¿Quién era el padre? Ya sabemos que la madre de Timoteo era judía y el padre de Timoteo era griego, por lo tanto tenía dos culturas, pero vemos a Timoteo que decidió servirle al único Dios verdadero, al Dios de Israel, a través de Jesús. Así que, mis hermanos, esto es algo espectacular, porque esto me motiva a mí a decir, ¿sabes qué? Timoteo tomó una decisión como esta, servirle a Dios, dejó toda su juventud para el servicio de las buenas nuevas de Jesús. Te motivo, te animo y te exhorto en el amor de Jesús. No sé por lo que pueda estar pasando, el llamado que una vez te hicieron y que a través de un evangelista, a través de un pastor, a través de un apóstol, a través de una palabra, de una sierva, un siervo, te hablaron del evangelio de Jesús. Y a lo mejor te estarás preguntando muchas cosas y dirás, Señor, ¿cuándo será mi tiempo? Tu kairos, tu tiempo llegó, está allí. La obediencia es lo que va a marcar la diferencia en ti. Y eso fue lo que marcó la diferencia en Timoteo. Timoteo se dedicó tanto a creer la promesa del evangelio que dejó todo hacia un lado y vino al servicio de Dios. Hoy, ¿cuántas veces Dios no te ha llamado o cuántas palabras proféticas Dios no te ha dicho? E incluso ¿cuántas personas no te han hablado del evangelio de Jesús? Seamos un Timoteo y tengamos también a ese hombre que representa el apóstol Pablo como para darle la ayuda a estos ministerios que se están levantando, entregándole un movimiento para ti, pastor, para darle a estos jóvenes la oportunidad de cubrir ministerios, de expandir, y todos nosotros podamos crecer y el evangelio pueda llegar aún mucho más allá. No pongamos limitaciones a los ministerios que vienen detrás de nosotros. No pongamos limitaciones de que porque es muy joven no se puede. Claro que se puede. La Biblia aquí me enseña que el apóstol Pablo pudo discernir en el espíritu que este joven iba a depositar. Hoy en día hay mucha batalla o muchas peleas o mucha competencia que el pastor no quiere ceder el espacio a los que vienen detrás como por generación. Y es necesario transferir lo que Dios te entregó. Que lo que Dios te entregó, pastor, profeta, ministro de Dios, no se vaya a la tumba. Es que tú hayas desarrollado, hombres y mujeres de Dios, lo que Dios te entregó, tú solo deposites a Él. Aquí no hay excepción de personas, aquí ya hay crecimiento. Y con esto cerramos esta enseñanza que es para ti una gran bendición, como lo fue también para mi vida. Y saber de las raíces de este hombre de Timoteo, terminó siendo pastor de la iglesia
de Efesios. Y leamos aquí, pero vamos a volver a repetir. Y dice, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Que avives. Un consejo es que avives, o sea, quiere decir que puedes menguar, puedes dejar que el fuego no encienda. La decisión está en ti. Recuérdate que Dios no mueve en ti, hay libre albedrío. Tú decides si avivar. La palabra avivar es despertar, es estar en constante movimiento, en la oración, en la intercesión, en la adoración, en el asunto de nuestro Padre que está en la cielo. Es necesario que tú lo avives, es necesario que tú despiertes lo que Dios un día llamó a través de dichas palabras, a través del evangelismo en la iglesia. Un hombre que te encontraste en el camino, un profeta, un maestro, un pastor que te haya dicho. Es necesario que avivas el fuego. No sé cómo te llamas, no sé el lugar que te encuentres, pero es necesario que tú avivas el fuego que Dios ha hecho y ha depositado en ti. Cuando habla el fuego, habla el deseo que tú tienes, las ansias, esa mente como que dice, yo quiero ser usado por Dios, yo quiero que Dios me use. Eres tú que debes de avivarlo, eres tú que debes de encenderlo. No le eches la culpa al pastor, no le eches la culpa a los ministerios. El llamado es independiente, la salvación es individual. Eres tú que debes de escoger y decir, voy a seguir a Jesús, voy a seguir al Maestro, voy a morir al pecado y voy a vivir para Cristo en una vida con integridad y decisión genuina con mi Creador, Yahweh. Eres tú quien determina ese fuego que se enciende en ti, y ahí Dios va a poner en ti la gracia, Dios va a poner en ti el querer como el hacer, y se te va a facilitar. Pero es necesario que ores, es necesario que ayunes, es necesario que busques su presencia y medites en tu casa. Si tienes amigos, reúnete con ellos. Si tienes a tus hermanos, reúnete con ellos. Si no son tus padres, reúnete con ellos. Pero eres tú quien avive. No eches la culpa a los demás ministerios. Estás a tiempo de venir a los pies del Mesías a emprender un ministerio. La Biblia dice que el que está escaso de conocimiento, el que está escaso de sabiduría, pídale a Dios, que es rico y abundante para bendecir, es rico en abundancia para darte. Y esa es real, yo lo creo. Por último, es cuando dice el fuego del don. El don, tú sabes los dones que tienes. Si es de cántico, si es el don de la profecía, si es el don de maestría, enseñanza, si es el don en el área que tú te muevas, no hay nadie más que tú que te puedas conocer. El don que está en ti, necesario que lo avives. El don que está en ti, es necesario que lo enciendas en la antorcha del fuego del Espíritu y puedas llevar el Evangelio como tanto lo has deseado. Tú sabes que Dios te ha hablado, tú sabes que Dios te ha dado el sueño, tú sabes que Dios ha utilizado a muchas personas para hablarte de ti. Es necesario que tomemos la actitud como el Timoteo fue desde muy temprana edad. Así que donde quieras que estés, en Centroamérica, en Suramérica, Norteamérica, Europa, Asia, continente africano y australiano, eres tú que determinas el llamado que ya Dios te lo hizo. Y este llamado ya está ahí a la puerta. Solamente depende de ti para que tú puedas marcar la diferencia. Como en este caso, el apóstol Pablo pudo ver la vida de Timoteo. ¿Quieres ser un Timoteo? Ven, reconcíliate con Dios. Aviva el fuego del llamado que ya Dios hizo en ti. ¿Quieres ser un Timoteo? Sé obediente. ¿Quieres ser un Timoteo? Entrega de todo en las manos de tu Señor. Y con esto cierro el capítulo. Antes de terminar, te agradezco que si no te has suscrito al canal Las Buenas Nuevas de Jesús, puedes apoyarnos, porque de esta manera el algoritmo nos ayudaría a recomendar más este contenido que podrá ser de bendición para muchas personas. De igual manera, dale campanita, y de eso nos ayuda a que cada vez que hagamos un contenido te llegue a ti en información de que hemos subido un nuevo contenido. Dale manito, likes, porque de esta manera también nos ayudaría que YouTube nos recomiende este mensaje a distintas personas. Así que, mis hermanos, esto ha sido hoy deleite de parte de Dios. Te doy gracias por participar, por quedarte hasta el final, y que realmente espero que esta palabra haya sido de bendición. Y estamos hablando
para personas que ya han conocido a Jesús, para personas que han caminado en el mensaje de salvación. Y también, si tú no conoces a Jesús y hoy por casualidad no fue a este lugar, es para ti. Ven con rectitud a los pies del Mesías. Ven con rectitud a la salvación del Evangelio. Y que la gracia de Cristo repose sobre tu vida y tú puedas salir bendecido con vida eterna, de morir al pasado para tener un nuevo presente. Así que gracias por estar aquí presente en las buenas nuevas de Jesús. Me despido con un fuerte abrazo y unas bendiciones para cada uno de ustedes, y que esperen pronto una nueva enseñanza en el canal, que es parte y eres parte de esta familia. Bendiciones, Dios te bendiga, sea la paz.